Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes a usted, por supuesto, a toda nuestra audiencia. Es la 1 de la tarde con 9 minutos. Feliz año además a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan a lo largo del último año y de los últimos años, y ojalá esté con nosotros también a lo largo del 2026. Estamos en el primer día hábil del 2026 y claramente este año se plantea como uno de los más intensos en la historia tal vez de este siglo. Carlos Cascante está conmigo, es experto en relaciones internacionales. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Feliz año. Un gusto estar con vos, Randall. Feliz año para usted y para sus televidentes. Sí, efectivamente, tenemos un año que va a tener la continuidad de ciertos conflictos que ya se vienen arrastrando desde hace ya varios años. Vamos a tener algunos conflictos que van a saltar a la palestra noticiosa, y tenemos también una serie de elecciones, tanto en América Latina, Europa y Asia, que pueden también ser muy interesantes en términos de los cambios y las continuidades que estamos viendo en el mundo. Carlos, veía una nota ayer de televisión española que decía que este año es especial porque arrancamos con 60 conflictos abiertos al mismo tiempo. Yo creo que hay años en que ha habido también la misma cantidad de conflictos, solo que aquí son conflictos muy mediáticos, es decir, tenemos la situación en Venezuela, tenemos la situación Venezuela-Colombia, tenemos la situación Chile, ahora con un nuevo presidente, tenemos la situación México, tenemos la situación El Salvador, tenemos la situación Estados Unidos con el resto de gente, tenemos a China, tenemos a Ucrania, tenemos a Gaza, tenemos a Somalilandia, o sea, es decir, es un año así de intenso realmente, Carlos. Randall, es un mundo que se caracteriza por hegemonías débiles. Es decir, ni los Estados Unidos, ni China, ni Europa logran conseguir una hegemonía fuerte, y cuando eso ocurre, explotan los conflictos porque hay pocas capacidades de control de los conflictos. Y esa línea, esa característica que ha señalado, es algo que vamos a tener por las próximas décadas. Porque en realidad lo que estamos viviendo es una recomposición del orden internacional que no sabemos hacia dónde va, cómo va a quedar o dónde terminará. Claro. Y eso fomenta que los países o que los actores internacionales, no necesariamente países, recurran a dos elementos. Lo primero es armarse hasta los dientes. Junto con el aumento de conflictos, vos ves un incremento de la cantidad de recursos que gastan los países en armas, y por otro lado la incapacidad de los organismos internacionales de controlar ese incremento armamentístico y mucho menos detener los conflictos que prácticamente vemos un día sí y otro también. Claro, yo quisiera aprovechar con nuestra audiencia, porque nosotros en Noticias Repretel tenemos una característica especial. No solo estamos transmitiendo a través de Canal 6, por supuesto que lo estamos haciendo a través de las cableras y la televisión abierta, sino que somos el noticiero más grande que transmite libremente a través de redes sociales. Entonces yo estoy viendo aquí los comentarios de ustedes en Facebook y los comentarios de ustedes en YouTube, así que si tienen preguntas o quieren que Carlos nos explique alguna situación internacional, nada más pónganlo ahí, nos siguen en Noticias Repretel, lo ponen ahí, yo estoy viendo los comentarios. Quisiera arrancar con Venezuela, Carlos, porque cada vez que pasa una semana, un mes, uno dice, listo, ya Maduro está frito, va para afuera. Pero el régimen, que es una dictadura, la de Venezuela, de Nicolás Maduro, gana oxígeno, Carlos, y yo ya no me atrevo a decir o a pensar que es el final de la dictadura de Maduro, Carlos. La pregunta que nos estamos respondiendo ahora, Randall, en términos generales es ¿hasta dónde, cuál es el límite de la presión que puedan llevar adelante los Estados Unidos? Ahora tenemos un bloqueo naval junto con operaciones en el terreno. Pero ¿hacia dónde más va a llegar ese límite? ¿Cuánto más se extenderá la frontera de operaciones de los Estados Unidos? Es decir, ¿a dónde va a llegar esa presión? Exactamente. ¿Cuál va a ser el punto culminante de la presión? Que lo que puede quedar es una intervención por tierra, pero la pregunta siempre es, ¿lo harán o no lo harán? El régimen venezolano juega a que no, que esa presión tendrá un límite previo y que ellos podrán en determinado momento negociar una salida que para ellos es quedarse. Una salida de la presión. Una salida de la presión, claro. Porque el gran problema que tienen los Estados Unidos es que en determinado momento van a tener que decir
o presionamos más hasta el punto culminante o nos detenemos. O incumplen lo que le prometieron, o lo que Trump le prometió a su electorado. Sí, que es intervenir en conflictos de largo plazo con botas estadounidenses en tierra. Entonces, la gran pregunta ahí que tenemos con Venezuela es, ¿hasta dónde va a llegar la presión? ¿Existe un límite a la presión? Y si ese límite existe, ¿cuál va a ser el mecanismo que va a ocupar en los Estados Unidos para sacar algo de esa presión? Claro, hay elementos nuevos, Carlos, en el caso de Venezuela que no ocurrían antes y que han venido a sumar presión. Es decir, tenemos a María Corina Machado, que hasta el año pasado estaba escondida en Venezuela, hoy está fuera de Venezuela, tiene un premio Nobel de la Paz y podría generar internacionalmente mucha presión sobre el régimen de Maduro. Ese nuevo elemento, por ejemplo, de tener a María Corina Machado diciendo ya viene, ¿le genera más presión al régimen, Carlos? Yo creo que el régimen no se siente tan intimidado por eso. El principal problema del régimen es lo que ocurra en la Casa Blanca y las decisiones que se toman ahí. Y la plata, porque pasa por el petróleo. Por el petróleo y por la necesidad de los Estados Unidos de excluir actores extrarregionales. Los Estados Unidos está en una competencia, en una rivalidad con China. Y en la medida en que algún país se acerque a China, eso va a generar resquemor por parte de los Estados Unidos. Ahora, Randall, yo por el contrario veo a la oposición venezolana en un estado de mucha debilidad, porque nunca como antes ha dependido de la actuación de los Estados Unidos lo que haga la oposición venezolana. Y eso en realidad termina favoreciendo al régimen que ha logrado controlar con muchísima facilidad los arrestos que tenga la oposición venezolana. En este momento el régimen creo que piensa en cómo negocio con Trump, qué le puedo ofrecer a Trump para que baje el nivel de presión, entendiendo que la política exterior de Trump, número 2, es una política exterior transaccional. Él pide cosas. Claro. Él no ve afinidades. ¿Qué puedo sacar? ¿Quién me da más? No es de afinidades ideológicas. De repente hay algunas afinidades personales, pero al final del día es también cuál es el interés, dónde está el interés, qué le puedo ofrecer que le sea interesante. Y así más o menos los países han intentado lidiar con la segunda administración de Trump. Claro, que le quedan años, ¿verdad? O sea, es que tal vez avanza muy lento. 3 años. Avanza muy lento porque todos los días es noticia, pero le queda mucho tiempo a Donald Trump en el poder. Más de 3 años. Que eso sí será la última vez que estará en el poder. Digo, según la Constitución de los Estados Unidos. Según la Constitución de los Estados Unidos. Gracias porque en serio nos están mandando un montón. Aquí tengo, vamos a ver, a Eddie Solís, a Carmencita Celedón, a César Cambronero, un montón de gente preguntando. No le voy a plantear todas las preguntas, por supuesto, a Carlos al mismo momento porque son de diversos temas. Nada más, en el tema de Venezuela, para cerrar, ¿cómo ves no a la oposición, sino al régimen, a los militares, que finalmente, Carlos, en teoría son la piedra principal que sostiene al dictador Nicolás Maduro? Hay 3 actores que sostienen al régimen. Uno son los militares, otro es la inteligencia y otro son los operadores políticos. El juego de la presión es intentar que alguna de estas eslabones se rompan. Hay uno muy interesante, Randall, que es lo que se denomina la contrainteligencia. La contrainteligencia es el grupo de miembros de la inteligencia que están buscando quién se quiere apartar del régimen y inmediatamente socavarlo y detenerlo. En los últimos años lo que se ha señalado por diversos medios es que el esfuerzo es limitar la capacidad de la contrainteligencia, de forma tal que permita que otros grupos se liberen y que voten al régimen. Estos regímenes tienen una característica esencial. Se ven muy fuertes, parecen muy fuertes, pero una vez se rompe uno de los eslabones, el resto de la cadena cae con mucha facilidad. Es como un dominó. Una vez que una pieza cae, las otras siguen. La gran pregunta acá es cuál pieza caerá y si la presión que se está haciendo es lo suficientemente grande para que una de esas piezas caiga. Por el momento llevamos más de 4 meses en esta presión incesante y el régimen parece que con mucha dificultad juega y se mantiene. Vamos a ver qué nos aporta en los primeros meses del año. Gracias por estar con nosotros. Cruz 3737 en YouTube. Dice, Randall, ¿usted cree que si Venezuela no tuviera oro, petróleo y demás minerales, se interesaría de igual forma Estados Unidos por el régimen de Venezuela?
Yo estoy seguro que el petróleo es atrayente, digamos, no tengo la menor duda. Pero, Carlos, en este tema no creo que sea lo más importante, digamos, que sea lo que más le interesa a los Estados Unidos. Cuando uno analiza un fenómeno internacional, no puede pensar solamente que hay una causa. Es decir, eso hace que el análisis se vuelva poco enriquecedor. Uno tiene que ver la cantidad de posibilidades. Evidentemente el petróleo es una realidad, pero estamos hablando que los Estados Unidos no depende del petróleo de Venezuela. ¿Por qué? Porque el petróleo de Venezuela es un petróleo de baja calidad. Es decir, tendría que llevar demasiado gasto en refinarlo, pero digamos que sí es importante. El segundo elemento es que los Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo, aunque le puede interesar controlar una reserva importante de petróleo para manejar el mercado. Pero hay otro elemento esencial, que es la competencia con China. Y en la medida que Venezuela es un actor cercano a China y que es un actor que tiene influencia sobre países como Cuba y Nicaragua, eso nos abre un panorama más grande que solo el petróleo. Y eso hay que entenderlo de esa manera. Hay una serie de competencias geopolíticas en América Latina que los Estados Unidos las ha dejado muy claras en su política de seguridad nacional, donde ha dicho, bueno, Estados Unidos tiene que volver a tomar la influencia y el control del hemisferio. Y tener países que se acercan a actores externos al hemisferio los hace inmediatamente importantes para la política exterior de Washington. Sí, sigamos con el hemisferio, con otra dictadura, la dictadura de Ortega y Murillo, porque César Cambronero nos pone en Facebook hace un instante, dice, por favor, hablen de lo que Carlos cree que pasará en Nicaragua en 2026. Vean, Carlos no tiene una bolita de cristal, por supuesto, estamos en el reino de las hipótesis, pero tiene la ventaja de ver cuáles procesos están en camino y qué podría pasar en 2026. En Nicaragua el proceso esencial es el proceso de transición. ¿A qué? A un nuevo régimen post-Ortega. ¿Por qué? Porque al final del día puede ser que Ortega no muera en los próximos meses, puede ser que se extienda, pero ese es el problema latente de cualquier régimen como el de Ortega y Murillo, que es un régimen muy personalista y lo que están buscando es una transición familiar. Bajo esa lógica hay un debate, siempre habrá un debate de quién debe sucederlo, si lo debe suceder Rosario, si lo debe suceder uno de los hijos de Ortega. Y eso es un debate abierto y es una situación que no deja de generar conflicto. ¿Por qué? Porque también los regímenes tienen fuerzas que se enfrentan. En este caso, por ejemplo, la Policía Nacional de Nicaragua contra el Ejército es siempre una relación compleja. Entonces, ¿hacia dónde va Nicaragua? A perfilar finalmente cómo va a ser esa transición, a amarrar la transición, a mantenerla amarrada, ahora está amarrada, sino a mantenerla amarrada. Y el principal reto que tiene Nicaragua en este momento es las decisiones que los Estados Unidos tomen respecto al gobierno de Nicaragua. En este momento se cierne sobre Nicaragua un problema económico serio. Los Estados Unidos debaten internamente qué hacer para presionar más al régimen de Nicaragua. Y eso pasa por el Tratado de Libre Comercio, donde hay varias posibilidades, Randall. En primer lugar, expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio, que sería para el comercio de Nicaragua un golpe durísimo. Nicaragua, el principal receptor de las exportaciones nicaragüenses es los Estados Unidos, no es China, no es Rusia, mucho menos, son los Estados Unidos. Una segunda posibilidad, una sanción parcial. No excluirlo, pero aumentarle ciertos aranceles a ciertos productos. En cualquiera de esos casos, los efectos colaterales se sentirán en el resto del istmo. ¿Por qué? Claro. Porque nosotros somos una economía hiperconectada en el istmo y nuestra economía con Nicaragua está también muy conectada, de forma tal que Nicaragua todavía puede ejercer presión para que nosotros no apoyemos ese tipo de medidas. Claro. Pero estamos, digamos, a la espera de las decisiones que tome Washington de cómo presionar más a Nicaragua. La presión sobre Venezuela, Randall, afecta directamente a Cuba y a Nicaragua. Es muy interesante porque Christopher Cambronero nos dice en Facebook, dejen de hablar de otros países. Vean qué interesante, cualquier cosa que pase en cualquier país, pero particularmente en los que estamos hablando, tiene que ver con Costa Rica. O sea, es decir,
Lo que pasa en Venezuela tiene que ver con la cantidad de venezolanos que tenemos hoy en nuestro país. Lo que pasa en Nicaragua tiene que ver no solo con migración, o sea, con la cantidad de nicaragüenses que vienen aquí, sino tiene que ver con comercio, porque juntos Centroamérica exporta hacia los Estados Unidos. Voy con un tercer país de América Latina, Carlos, que también está muy conectado con Costa Rica, particularmente en temas de seguridad, que es Colombia. Sí. O sea, hoy estamos sufriendo la cantidad tremenda de homicidios que tenemos porque Colombia está en el récord de producción de cocaína, ¿verdad? Sí. ¿Qué va a pasar? Porque Colombia va a elecciones en marzo, es decir, en 2 meses y medio Colombia está en elecciones. ¿Qué va a pasar? Randall, elecciones muy parejas. El país se ha dividido prácticamente entre las opciones que apoyan la continuidad de un gobierno como el de Petro, bajo el nombre de Pacto Amplio, que es una reunión de las izquierdas. En este momento en las encuestas lidera por un poquito la línea de izquierda que dirige una persona muy cercana a Petro, Iván Cepeda. ¿Que encabeza las encuestas? Sí, señor. Y por otro lado tenemos un conjunto del centro derecha en un nombre un poco grandilocuente, Consulta por Colombia, que va a intentar poner un candidato de oposición. Evidentemente la relación, nuevamente, esa elección, en la medida en que los Estados Unidos tienen más influencia o quieren tener más influencia en el continente, todas las elecciones se vuelven, y más en una elección en un país como Colombia, que ha sido un socio central de la política antidrogas de los Estados Unidos, se vuelve fundamental. Sobre todo porque Estados Unidos ahora tiene participación en esas elecciones. En Honduras, una semana antes, Trump dijo, ay, ojalá voten por fulano. Correcto, y eso va a pasar, y la relación que hay entre Petro y Trump en lo personal es espantosa, y creo que por ahí vamos a ver esta elección que va a ser muy cerrada. Las últimas elecciones en Colombia han sido sumamente cerradas, generalmente nos mueven a una segunda ronda. Veremos qué ocurre. Para Costa Rica es un socio central. Claro. Pues toda nuestra política antidroga se basa en nuestra relación con Colombia y con México, de forma tal que a veces algunos televidentes pueden tener la idea de que esto queda muy largo, pero no, es que en un mundo donde todo se interconecta, donde las amenazas son transnacionales, donde la realidad no se puede explicar sin ver lo que pasa en otras zonas, entender lo que pasa en el mundo es fundamental a la hora de la toma de decisiones internas. Claro. Carlos, El Salvador, sí, porque Bukele no es solo popular en El Salvador, es popular en muchos países, es popular en Costa Rica. Así que criticar a Bukele o decir que hace algo mal casi es que garantizarse el ataque de las redes sociales en 2026. Pero Bukele, que había dicho que solo iba a un mandato porque la Constitución no se lo permitía, logró cambiar la Constitución, se quedó 2 gobiernos, ahora dice que ya le dieron permiso a la esposa de estar 10 años en el poder, tiene vía libre y ya hicieron la reforma constitucional. ¿Cómo ves a El Salvador? Porque aunque raje con sus resultados en seguridad, pareciera que la economía no marcha tan bien, Carlos. El gran problema de El Salvador es su economía y su enorme deuda, de forma tal que el gran reto que tiene Bukele para mantener su popularidad y su estabilidad en el gobierno de El Salvador es que logre que El Salvador mejore, pero a pasos agigantados, su economía. Ahora, la visión también de un Bukele cercano a los Estados Unidos, y estamos metiendo a los Estados Unidos en todo, pero es que estamos en el continente con unos Estados Unidos muchísimo más presentes. En realidad, el gran soporte de Bukele en este momento no es solo su popularidad interna, sino su cercanía con Washington. Y eso favorece que Bukele pueda realizar toda esta serie de actos que vos has señalado que podrían cuestionarse desde el punto de vista de cualquier Estado democrático. En unas elecciones que se ganan por una ventaja de 90 muy poquito, reflejan un régimen que no es precisamente democrático, porque en democracia más bien lo que tenemos es muchas fuerzas que se debaten entre sí, que se pelean entre sí, eso es más democrático que lo que tiene El Salvador. Lo cierto del caso es que Bukele, para su estabilidad, va a depender mucho de su capacidad para mejorar la economía. Y ese es el gran reto. Y por otra parte, Randall, sostener lo que algunos expertos en seguridad han llamado en El Salvador, podrá ser sostenible en el tiempo. Este modelo donde
solo se combate con represión el delito. Pero además hay estado de excepción. Todavía, ya llevamos años de estado de excepción. El estado de excepción en El Salvador ya no es excepcional, es la regla de todos los días. La pregunta es si eso es sostenible tanto económicamente, con una economía en crisis, con el tiempo. Voy a pedirle a mi equipo de realización si me pueden decir cuántos minutos puedo aún estar al aire. Lo digo porque hay muchos temas en el mundo y quiero distribuir, ya me dijeron. Sí, bueno, está bien, voy a correr. Gaza, sí, el mundo realmente quedó impresionado por lo que muchos consideran el genocidio de Israel en Gaza. ¿Qué podemos esperar, Carlos, para este 2026 respecto a estos temas? Dos elementos que creo que tenemos que tomar en cuenta. Hay todo un impas en el avance del proceso de pacificación. ¿De Trump? Sí, acordémonos que ese proceso tenía varias fases. La primera fase es un alto al fuego que se ha sostenido con pinzas, porque a cada rato escuchamos que hay rompimientos de la tregua de ambos lados, pero hay dos posiciones que no son manejables, Randall. En primer lugar, Hamás no va a querer salir tan fácilmente de Gaza, ni se va a desarmar. ¿Por qué? Porque no tiene confianza en que Israel se quede afuera de Gaza. Y en muchos de los políticos israelíes cercanos a Netanyahu, la idea de dejar Gaza es una amenaza y es un riesgo que no van a correr. Entonces, el traslado a una segunda etapa del proceso de paz parece muy complicado en este momento. Más bien todo apunta a que podemos tener una regresión. Y yo volvería la mirada a Cisjordania, porque Cisjordania ha estado fuera de las noticias por Gaza, pero en Cisjordania tenemos un proceso muy complicado en el cual han aumentado los asentamientos israelíes en un espacio territorial que, de acuerdo al derecho internacional, es parte del Estado palestino. Sí, recordemos nada más para ubicarnos con Cisjordania, el Estado palestino tiene dos territorios divididos por Israel, ¿verdad? O sea, estoy diciéndolo con una simpleza que no hace justicia, pero Israel está a la mitad. En un lado está, si usted lo ve de frente, a la izquierda está la Franja de Gaza y al lado derecho está Cisjordania. Son dos territorios separados entre sí. Este año hemos puesto los ojos en Gaza, pero Carlos nos está diciendo, estos 2 años, Carlos nos está diciendo, ojo con Cisjordania, que es el otro territorio palestino. Sí, porque el avance de la colonización israelí en Cisjordania puede generar mucha violencia y muchos periodistas que están en el lugar dicen que eso es una olla de presión que en cualquier momento explota. La última vez que explotó vivimos 5 años de violencia, que fue la segunda intifada en los 90, entonces que estamos muy cercanos a eso, y a eso, Randall, hay que agregarle el peligro de que se produzca una nueva escalada entre Israel e Irán, que en la última visita de Netanyahu a los Estados Unidos, Donald Trump dejó entrever, y hoy mismo publica en su red social que debido a las protestas que en este momento hay en Irán, los Estados Unidos estaría dispuesto a seguir interviniendo en Irán como lo hizo el año pasado. Entonces, esto que vimos pacificarse en los últimos meses del año muy pronto puede escalar nuevamente a otra coyuntura de violencia. Tendremos seguramente un año muy complejo, eso sí, muy interesante, yo no lo voy a negar. Estamos viviendo periodos muy interesantes, pero muy tristes. Sí, son muy intensos. Otra tristeza, Carlos, por supuesto, es la guerra en Ucrania, ¿verdad? Todas las semanas Trump dice, este fin de semana la termino, ¿verdad? Hablo con Zelensky y la termino, con el presidente ucraniano, o hablo con Putin y la termino. Lo cierto es que no termina, está ahí tenso en el tiempo. ¿Qué podríamos esperar de la guerra en Ucrania, entre Ucrania y Rusia en 2026, Carlos? Randall, yo creo que nos movemos durante los primeros meses del año a un estancamiento tal y como lo hemos tenido en el proceso de negociación. Porque es que hay unos límites que ninguna de las dos partes quiere pasar. Rusia está solicitando que se le entregue prácticamente todo el territorio del Donbass, que es un 20% lo que le queda a Rusia por tomar. Y ellos piensan que lo pueden tomar por las buenas o por las malas.
Pero Ucrania no querría ceder ese territorio porque justamente ese territorio es el punto en el cual ellos pueden defenderse de un avance posterior de Rusia. Tomando un ejemplo, para Ucrania lo que resta del Donbass es la tapia. Claro, la tapia de la casa. La tapia de la casa. Por eso usted no puede cederla porque se le meten. Exactamente. Entonces, eso hace que las negociaciones lleguen a un punto de no retorno en el cual ambas partes consideran que un acuerdo pacífico no es mejor que seguir en guerra. Eso suena un poco extraño, que un acuerdo de paz no sea mejor que seguir en guerra, porque nosotros vemos la guerra en términos de muertos, en términos de daños. Los que están dentro de la guerra lo ven en términos de intereses de muy largo plazo para sus países. Entonces, Ucrania se debate en mantener un cierto apoyo de los Estados Unidos, que sabe que ya casi no lo tienen, pero en inteligencia lo mantienen, y se debaten porque los europeos sigan manteniendo la guerra. Los europeos también tienen un punto de no retorno ahí. Los europeos piensan que si Rusia sale ganador del conflicto con mucha facilidad, lo que puede ocurrir es que un avance ruso pueda darse en los próximos años. Entonces es una guerra que está en un punto, no diría que muerto, pero sí muy difícil de llegar a un acuerdo negociado. Fue lo que les pasó hace 80 años. Exactamente. Tienen ese trauma. Es lo que ocurre cuando usted no confía. Randall, para que se dé un acuerdo de paz tienen que darse dos cosas. Primero, que las dos partes confíen en que la otra va a cumplir, y en segundo lugar, que los intereses mínimos que usted puso al inicio del conflicto se cumplan. Aquí ninguna de las dos partes confía en la otra. Ni los europeos y ucranianos confían en Putin, ni Putin confía en los europeos ni en los ucranianos. Dice Marilu Fallas, excelente entrevista, todo un recorrido de la realidad mundial. Esa es la intención, por eso planteamos esta entrevista hoy 2 de enero, para que pudiéramos hacer un recorrido con lo que les vamos a ir contando en 2026. Carlos, muchas gracias. Randall, nada más un segundito. Adelante. Hay algo que no podemos dejar de lado, y este es un año electoral en los Estados Unidos. En noviembre tenemos elecciones de medio periodo en los Estados Unidos, y eso siempre condiciona mucho de lo que pasa internacionalmente. Lo bueno es que te tendremos muchos días acá. Esperemos que sí, muy agradecido por la invitación, como siempre. Gracias a Carlos Cascante.